hemorragia de tubo digestivo bajo. La siguiente, por favor. Ok, vamos a entrar primero con su definición. Vamos a ver que clásicamente o históricamente la hemorragia de tubo digestivo bajo bueno, se define como la pérdida normal de sangre originada entre algún punto, entre la unión duodenal, más que nada pues el ángulo de Treitz, como lo ven ahí, y bueno, y está el ano, ¿no? En otras palabras, pues del intestino hasta el ano. Es igual, bueno, esto ya lo mencionaban igual la clase pasada, el día jueves. La otra vez tenemos el ángulo de 3, muy característico. Y recuerden que a partir de este hacia abajo, pues ya sería una hemorragia de tubo digestivo bajo. Y bueno, a lo largo, bueno, en nuevos artículos, con la aparición de nuevas tecnologías, pues han tratado como que de modificar este concepto y asimismo pues agregan otro concepto que es la de hemorragia de intestino medio. Esta menciona que va desde la ámpula de Bader hasta el ilion terminal y dejando solamente, ahora sí el término de hemorragia de tubo digestivo bajo, desde la válvula iliocecal hasta el ano. Pero bueno, nosotros vamos a tomar la primera. Puedes cambiar la siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de su epidemiología. Vamos a ver que la hemorragia de tubo digestivo bajo representa entre el 20 y el 25% de todos los casos de hemorragia digestiva. En México como tal no hay información pues muy precisa con su incidencia, pero se ha reportado que ocurre entre 20 a 30 casos por cada 100,000 individuos. Tiene una tasa de mortalidad entre el 2 al 4%. Y vamos a ver que nuevamente ocurre con mayor frecuencia en hombres, con un 43.2% a un 58.2% de mujeres. Bueno, aquí vamos a ver que la mayor parte de estas hemorragias, entre el 80 y el 85% de los episodios, pues van a ceder espontáneamente. Con el cuadrito de al lado, como melón, color melón, pues ahí puse la frecuencia en la cual ocurren más estas hemorragias, teniendo el intestino delgado con un 3 a 5%, siendo más frecuentemente en el colon con un 85%. Y de esta, bueno, el ciego en un 64.85%, el colon ascendente con un 13.3%, seguido del sigmoide recto con un 10.8%, y bueno, y hasta el último tenemos al colon transverso y al colon descendente. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, gracias. ¿Cuáles van a ser los principales factores de riesgo? Vamos a ver que la incidencia, bueno, y parte de riesgo, pues va a aumentar con la edad. La edad de presentación, pues más frecuente, se menciona que es entre los 63 y 77 años, tienen una media entre los 65 a los 70 años. Bueno, esto no quiere decir que antes de esta edad pues no haya casos, sino que ahorita que entremos en la etiología vamos a ver que depende de qué grupo etario estemos hablando, pues va a haber patologías pues más características y frecuentes pues en esa edad que produzca la hemorragia. Eh, bueno, igual dentro de los fármacos con mayor asociación de sangrado de tubo digestivo bajo, va a estar el tratamiento antiplaquetario, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, y bueno, tratamiento anticoagulante. Igual puede haber otros factores de riesgo como inmunodepresión, el número de comorbilidades, la polipectomía, estas complicaciones postoperatorias, una cirugía para extraer un pólipo, y bueno, en ciertos traumatismos. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, gracias. Okay. Vamos a ver de su etiología. En la primera, sí, en la primer cuadrito, ahí yo los puse por edad, sí, los clasifiqué pues por grupos etarios, ¿no? Entonces tenemos en adultos jóvenes, aquí yo le puse menor a 40 años, en estos vamos a ver que es más frecuente divertículo de Meckel, por los pólipos de colon y recto, y las enfermedades inflamatorias intestinales. Estas van a ser las tres más frecuentes en menores de 40 años. En la edad media, de 40 a 60 años, vamos a tener más que nada la enfermedad inflamatoria intestinal, hemorroides, más frecuente, y bueno, enfermedad diverticular del colon, aunque esta va a ser más frecuente en edad avanzada en mayores de 60 años. Pero bueno, volviendo en la edad media, pues también puede haber pólipos de colon, cáncer de colon y recto, y bueno, también tenemos la enfermedad, en las enfermedades inflamatorias intestinales. Y bueno, ya en la edad avanzada, aquí, como ya había mencionado, la enfermedad diverticular es la primera, seguida por angiodisplasias y bueno, la colitis isquémica. Y bueno, también puede haber tumores de colon y pólipos. Y bueno, en el cuadrito de al lado, en el azul, pues aquí marcan los porcentajes de cuáles las más frecuentes. Como ya había mencionado, pues la diverticulosis es la que es más frecuente, 30 a 65%, seguido de la colitis isquémica con un 5 al 20%, y bueno, las hemorroides igual. Los pólipos
colorectales y las neoplasias del 2 al 15%, seguido de las angiectasias del 5 a 10, y bueno, ya tenían hasta el último la hemorragia pospolipectomía y bueno, la enfermedad inflamatorias intestinales. Y ya las demás son menos frecuentes. Puedes cambiar la siguiente, por favor. Ahorita nada más quiero que se queden con esto. Más adelante, pues les vamos a mencionar un poco más acerca de estas patologías, de las más frecuentes. La siguiente, por favor. Ok, este igual es un cuadrito. Aquí dividen las causas por anatómicas, vasculares, inflamatorias y neoplásicas. Bueno, y reitero, ¿no? Ahorita vamos a hablar de estas. Puedes cambiar la siguiente, por favor. Ok, en general, esta parte del cuadro clínico va a estar caracterizado por tres cosas, ¿no? La hematoquesia, la rectorragia y la melena, siendo más frecuentes la hematoquesia y la rectorragia. Y bueno, de igual forma van a existir pues diferentes factores que determinen pues el aspecto de las heces durante el sangrado, como podría ser la velocidad del tránsito intestinal, el volumen de extravasación sanguínea, y bueno, también se menciona la acción de bacterias y enzimas. Pero bueno, la hematoquesia va a ser como tal sangre en el papel después de defecar o combinada con las heces, en color rojo oscuro, color vino, se mencionaba también. Y bueno, este más que nada puede ser originario por una hemorragia entre el ángulo derecho del colon y el recto. Y la rectorragia va a ser la sangre rutilante, que puede salir sola, rectorragia aislada, o luego de las heces. Y este, bueno, va a tener un origen rectal. De igual forma, podría haber melena, esto igual ya lo comentaban en la clase anterior, ¿no? Esta característica de las heces de color negra, planadas, y bueno, más que nada se menciona que su topografía, si es que ocurre la hemorragia, pues está entre el ángulo de Treitz y el ángulo derecho del colon, aunque cabe destacar que la melena no es patognomónica de la hemorragia del tubo digestivo bajo, ya que, bueno, se presenta más en el sangrado de digestivo alto. Y bueno, también puede haber un sangrado oculto, puede ser de escaso volumen, no hay alteraciones sí, de coloración de las materias y bueno, por ello se dice que son imperceptibles, pero pueden provocar anemia ferropénica. La siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de su clasificación. Igual que puse unos conceptos, aguda, crónica, recurrente y grave. En la aguda se menciona de que es aquella que pues tiene un reciente inicio, ¿no? Aproximadamente menor a 3 días y es autolimitada, es decir, puede ceder espontáneamente. Pero también hay otro concepto dentro de la aguda que sería el hemorragia de tubo digestivo agudo grave. Esta es aquella, es la que va a provocar inestabilidad hemodinámica en el paciente, puede causar pues anemia aguda, también, bueno, va a requerir transfusiones y en ciertas ocasiones, pues el tratamiento en unidades de cuidados intensivos. La crónica, bueno, aquí como tal no encontré los días, unas no mencionaban, pero en el que encontré pues el concepto de aguda, pues se menciona que es de más de 3 días, pues va a haber una pérdida de sangre de forma intermitente, muy lenta, incluso pues el paciente no puede notar y bueno, podría tener una hemorragia oculta. Y en el caso de la hemorragia pues, recurrente, esta va a ser aquella que reincide en su presentación una vez que ya había cedido la sintomatología inicial. De igual forma, aquí podemos encontrar dos conceptos que va a ser la temprana y la tardía. La temprana hace referencia a aquella que ocurre cuando el paciente se encuentra hospitalizado. Y la tardía, pues esta lo hace hasta 30 días después de ese egreso. Y bueno, tenemos la grave, una hemorragia grave. Esta se va a definir como una hemorragia continua dentro de las primeras 24 horas de hospitalización. Y bueno, puede haber transfusiones mayor o igual a 2 unidades de sangre y o disminución del hematocrito mayor o igual al 20%. O bien que, bueno, que también haya una hemorragia recurrente. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, gracias. Y bueno, un diagnóstico. Vamos a ver que sus manifestaciones clínicas, pues ya vimos, ¿no? Que son las más frecuentes, la hematoquesia, rectorragia y bueno, la melena, ¿no? También podríamos meterlo. En la anamnesis, pues hay que preguntar más que nada los factores de riesgo. Recuerden, pues la edad es un factor de riesgo y más que nada también con el uso pues, de los medicamentos, ¿no? AINES, antiplaquetarios, anticoagulantes. Bueno, antecedentes serofamiliares, pues preguntar por cáncer colorectal, pólipos, coagulopatías y bueno, si es que hay una historia previa de diverticulosis. Igual ahorita lo voy a mencionar eso. Pero bueno, igual, bueno, con dolor asociado al sangrado, una clínica rectal y bueno, si es que hay antecedentes de polipectomía, si recuerdan también era un factor de riesgo. Y bueno, los AINES que ya mencioné. La GPC menciona que, bueno, en la exploración física, hay que hacer una exploración de abdomen en busca de masa abdominales, descartar la presencia de ascitis, determinar pues el dolor en alguna región específica y no hay que olvidarse de la exploración anorrectal, siempre que se en estos pacientes pues esta exploración para determinar presencia de hemorroides, fístula anar o presencia de masa.
Puedes cambiar la siguiente, por favor. Ok. Hay que hacer, bueno, un adecuado examen físico, más que nada, pues, para evaluar cómo se encuentra, pues, el paciente y de ahí, pues, seguir al siguiente paso diagnóstico y terapéutico, ¿no? Entonces, es muy importante, esto igual ya lo mencionaban en la clase anterior sobre que bueno, lo de la repercusión hemodinámica, que, bueno, se manifiesta con un choque hemorrágico debido a la hipovolemia causada, ¿no? Entonces, hay que tener muy en cuenta de estas características, que igual ya se las mencionaba, ¿no? Como taquicardia, hipotensión moderada, vasoconstricción periférica, taquipnea, confusión, oliguria, sudoración, palidez, ¿no? Y bueno, en el examen físico, pues debe evaluarse bien los niveles de conciencia, los signos vitales, la coloración de piel y mucosas, hemodinamia, con el relleno capilar y venoso. Y bueno, aquí también ya mencioné lo del tacto rectal, porque es muy importante, ¿no? Porque una presencia de melenas o de hematoquesia, pues podría sugerir un sangrado activo. Igual puse este cuadrito de los parámetros hemodinámicos del choque hipovolémico, que era similar pues al anterior, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. La siguiente, por favor. Ok. ¿Qué estudios de laboratorio pues son importantes? Bueno, casi todos son importantes, son esenciales en el inicio del diagnóstico, ya que, bueno, puede determinar el grado de severidad y de la hemorragia que está presentando pues el paciente. La biometría hemática completa, el conteo de niveles de electrolitos séricos, perfil de coagulación, incluyendo pues el tiempo de tromboplastina, el tiempo de protrombina, gases sanguíneos y, bueno, las muestras del grupo sanguíneo y de pruebas cruzadas. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, gracias. Y bueno, bueno, aquí puse estos factores pronósticos, pero como tal no es que haya pues un consenso en el cual pues marca pues marcan estos factores, ¿no? Más que nada encontré pues en diversos artículos que se mencionaban con un estudio de Stray y de que les ha servido pues para ver la severidad de la hemorragia. En la primera tabla, pues aquí se menciona aquí, ¿sí me escuchan? Hola. Sí. Sí, es que no sé Sí, si se me trabó. Pero bueno, en la primera tabla, permítame tantito, sí. ¿Alguien hasta ahorita tiene alguna duda, observación, comentario? Algo de lo que ha mencionado su compañero que no les haya quedado claro. Sí distinguen perfectamente hematoquesia, rectorragia, melena, sin problemas, sí. Doctor, permítame 2 minutos, sí, es que se me está trabando la computadora. Y no te preocupes. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado tubo digestivo bajo? Para el resto del grupo, obviamente. La causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo bajo. diverticulitis. ¿A poco sí? O el uso de AINES. ¿A poco en la lista de etiologías dice uso de AINES? No, ¿sí? Doctor, bueno, eso de hecho lo abordamos más adelante, lo del uso de AINES, que solo como que nos puede acentuar la enfermedad, pero igual se reconoce la colonopatía por AINES. O sea, es una causa. En tu lista de etiologías, la lista de diagnósticos del CIE-10, ahí dice mm, Etiología, pero colonopatía por AINES. No. pues dice que del 0 al 2% de los casos son por esa razón. ¿Ese es un diagnóstico etiológico? O sea, yo puedo decir que un paciente tuvo un sangrado tubo digestivo secundario
a una colonopatía por AINES? Pues yo había leído que el uso de AINES aumenta el riesgo de esta hemorragia y, o sea, no se tiene la fisiopatología del por qué, pero pues el rol que tiene en el trauma de la mucosa y la inhibición de la función plaquetaria, pues en los que utilizan antiplaquetarios o algo así, y justo leí que se reconoce la colopatía por AINES y que incluso muchas veces esta se puede llegar a confundir con la enfermedad inflamatoria intestinal. Ok. Bueno, Doctor, sí, ¿podría ser los tumores por frecuencia de, por ejemplo, de cáncer de recto, que es uno de los más frecuentes? fíjate, eso es muy interesante porque entonces ahí la respuesta sería ¿en qué grupo de edad, no? O sea, En el adulto mayor. ponen en tu exámenes, que les ponemos en su exámenes, ¿cuál es la causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo bajo? Estaría en función de en qué grupo de edad estamos hablando, ¿no? Porque es como cuando revisamos oclusión. Si yo les digo, ¿cuál es la causa más frecuente de oclusión intestinal? Entonces me tendrían que decir en qué grupo de edad. No es así porque revisamos lo diferente que es en pediatría de en adultos. Entonces, en este caso sería más o menos lo mismo. Pero es como si les digo, ¿cuál es la causa más común de abdomen agudo? Independientemente del grupo de edad, pues abrumadoramente la causa más común es apendicitis. ¿Sí? En este caso, si pensamos en sangrado de tubo digestivo bajo, la causa más común es enfermedad hemorroidal. Ahí tendríamos que revisar otra vez el discernimiento en cuanto a grupos de edad, porque sí, en un grupo, en adulto mayor, los tumores aparecen como una de las causas más frecuentes, pero en general, la respuesta, si no viene estipulado grupos de edad, es enfermedad hemorroidal, que es una causa extremadamente común de sangrado de tubo digestivo bajo. Bueno, ahorita... Doctor, una duda. Sí, Bueno, en el caso de que sea una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿va a ser correcto que digamos la etiología sería una enfermedad inflamatoria intestinal o más bien especificar a cuál de ellas, ya sea colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, que pues veíamos ahorita en sus tablas, o incluso diverticulosis o diverticulitis y bueno, creo que alguna de ellas, o sea, ¿cómo está mejor dicho? inflamatoria intestinal, habitualmente nos referimos a Crohn-Cusi. No son las únicas, pero cuando decimos enfermedad inflamatoria intestinal, estamos hablando de Crohn y Cusi. Nos tendríamos que situar ahí. Ahora, el cuadro clínico del Crohn y del Cusi es abismalmente distinto. Pocas veces se puede confundir una de otra porque el Cusi genera dolor y disentería. Ese es el cuadro clínico clásico del CUSI. Así debutan y así es como se presentan los episodios de actividad de la enfermedad. Dolor abdominal y disentería, que son evacuaciones mucosanguinolentas. En cambio, el Crohn lo que te provoca son obstrucciones, fístulas, cuadros repetitivos de oclusión intestinal. O sea, la presentación es bastante diferente. Eh, pero sí, bueno, la pregunta específica es, si decimos enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que procurar, y en realidad no van a tener tanta dificultad, con especificar cuál tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. En dicho capítulo no entra la enfermedad diverticular del colon. Ese es otro diagnóstico, punto y aparte. Sí nos mencionaron que en adultos jóvenes es más frecuente, por ejemplo, el divertículo de Meckel. Pero otra vez tenemos que hacer el ejercicio de dividir las causas en grupos etarios. Es como si nos regresamos, les repito, a lo de oclusión, otro ejemplo. Y es cuando decimos, ¿cuál es la causa más común de oclusión intestinal en el adulto?
tenemos que dividirlo en dos grupos, ¿se acuerdan? Que eran los que tienen antecedentes quirúrgicos abdominales y los que no tienen antecedentes quirúrgicos abdominales. Y en los que están operados del abdomen, quedamos que la causa más frecuente, ¿cuál es? Adherencias. Adherencias, correcto, adherencias. Y en los que no tienen antecedentes quirúrgicos abdominales, la causa más frecuente de oclusión es ¿Hernias? Hernias. hernias de la pared abdominal, exactamente, hernias de la pared abdominal. Recuerden también que cuando decimos hernias de la pared abdominal estamos hablando de un capítulo amplio y heterogéneo. Porque aunque las más frecuentes son la hernia umbilical, las hernias de la región inguinal, y las hernias de la región inguinal incluyen tres, que son directa, indirecta y femoral o crural. Pero también hay hernias incisionales, también hay hernia de Spiegel, también hay hernias de triángulo posterior, que son las hernias de Greenfield y de Petit. También existen hernias diafragmáticas, también existen hernias murales. Y ya las raras, ¿no? O sea, fíjense, más raras todavía, que son en las que existe alguna particularidad, como la hernia de Richter, la hernia de Amiant. O sea, hay un chorro de hernias de la pared abdominal. Pero, ¿cuál es la respuesta ahí? Básicamente, si el paciente no tiene antecedentes quirúrgicos abdominales, causa número 1, hernias. Sí, en este caso de sangrado de tubo digestivo, también tendríamos que dividir a los pacientes, pero aquí no es en si están o no están operados, sino en cuanto al grupo de edad, al grupo de edad. Pero con lo que se quería que se quede en la idea es que casi que hay capítulos, cuando ustedes revisan este capítulo de sangrado tubo digestivo bajo, hay algunas bibliografías que incluso excluyen el diagnóstico de enfermedad hemorroidal por la gran frecuencia que esto implica. Pero si nada más nos vamos así al grueso de la definición, la causa más común es enfermedad hemorroidal. Bueno, todavía no está de regreso su compañero, ¿verdad? Ya No, estoy. yo tengo. Bueno, no, pregunta, sí. Bueno, que ya estás aquí, Leo. Iban a hacer una pregunta, por favor. Sí, ahorita que dijo que si teníamos duda de la definición de melena, o sea, ¿cómo podríamos pues diferenciar que fuera, o sea, pues, casi siempre puede ser más frecuente que sea de tramo bajo o de tramo alto, pero ¿cómo diferenciar la localización? Es O que más bien las la producción de la melena. por clínica no puedes buscar, o sea, la clínica no traduce la localización. Pero lo que sí sabemos es que melena es sangre negra, fétida, característicamente fétido. El día que ustedes están en el hospital con nosotros, en un pabellón de cirugía, en un pabellón de medicina interna, esa palabra es como vieja, es como cuando yo era estudiante, lo de pabellones, ¿no? Creo que ya ni se usa. Cuando están con nosotros en el hospital y les toca estar con un paciente que está con un melena activa, puta, no se les olvida porque es realmente fétido. Entonces, esa es la manera de identificar la melena. Ahora, no podemos decir que melena a fuerzas es de tubo digestivo alto, porque hay veces que los pacientes tienen melena, pero el sangrado es bajo. O sea, es únicamente una sospecha clínica que los estudios de gabinete de imagen, etcétera, nos van a permitir confirmar. Pero sí, o sea, no debemos de pretender ser estrictos en que la hematopesia es bajo, en que la melena es alta, en que o sea, hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, sangrado tubo digestivo alto y que tienen hematopesia, porque no alcanza, es tal la magnitud del sangrado que tienen un tránsito rápido y no alcanza a digerirse la sangre. Pero es únicamente una sospecha clínica, no es regla. Vamos a continuar con lo que nos prepararon las diapositivas, si gustas. Sí, ¿sí me escucha bien? Sí, adelante, Ok, Leo. gracias. Entonces, como mencionaba, pues al principio, pues estos pronósticos no es como estén así en un consenso, como ya mencionaba, pero sí han servido. En la tablita, pues blanca, ahí se menciona de inestabilidad hemodinámica, taquicardia, hipotensión, síncope, clínicos, sangre en tacto rectal, hemorragia en las primeras 4 horas de ingreso, sangre roja brillante, hematopesia rectorragia,
comorbilidades y edad mayor de 60 años, recuerden que entre tenga el paciente pues mayor comorbilidades y bueno, si sea mayor, pues va a tener mayor factor de riesgo. Y bueno, aquí se mencionan de laboratorio tres apartados, que es la creatinina pues mayor a 1.5, el hematocrito pues, sí, menor a 35% y el tiempo de protrombina mayor a 1.2. Y bueno, eso sería con la primera tablita. Con la segunda es casi parecida, solamente que aquí se menciona que mayor o igual a dos comorbilidades, alteraciones de hemostasia y coagulación. Y bueno, en diferentes artículos en los que estoy investigando, algunos daban puntuación. Y bueno, y con eso quedaban tres clasificaciones, que era bajo, moderado y alto. El bajo, en algunos decían que no, en aquellos pacientes que no tengan ningún factor de riesgo o que tengan menor o igual a 3 puntos. Moderado, que esté de 1 a 3 factores de riesgo o de 4 a 5 puntos. Y alto si es mayor a 3 factores de riesgo. Y bueno, si es que tiene mayor o igual a 6 puntos. Pero bueno, como ya mencioné al principio, pues no es como tal estos factores, aunque sí han servido mucho en la clínica. Y es muy importante porque hay que valorar bien en cómo se encuentra el paciente, más que nada que esté hemodinámicamente pues estable, ya que si el paciente pues está estable o inestable, eso correspondería pues a un segundo paso, que depende en qué esté, pues nosotros utilizamos pues la herramienta para realizar pues el diagnóstico y bueno, el tratamiento. Ahorita voy a retomar eso. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, en el estudio, igual ya hablamos el jueves anterior, la colonoscopia, pues va a ser el examen, sí, la herramienta diagnóstica de elección. Recuerden que en la de sangrado tubo extiguado, pues era la endoscopia. Aquí es básicamente lo mismo, solamente que, bueno, depende de qué haya, pues hay que explorar. Y aquí tenemos pues la colonoscopia. Como ya mencioné, va a ser la de primera línea, dentro de las primeras 12 y 24 horas, ya que esto puede incrementar su valoración diagnóstica y terapéutica. Y esta al mismo tiempo va a tener un rol tanto diagnóstico como terapéutico. Puede realizar diagnósticos presuntivos en lesiones que tienen potencial sangrado. También pueden precisar pues, el lugar de sangrado, aproximadamente en un 72 o un 95%, la posibilidad de tomar una biopsia. ¿Y cuáles van a ser sus principales dos desventajas? La primera, que necesita pues, una preparación intestinal. Se hablaba de solución de polietilenglicol, sí, durante 5 o 6 horas. Y la otra era que, bueno, la otra desventaja es de que esto no se debe realizar en pacientes hemodinámicamente inestables. Es lo que les mencionaba, que hay que ver en qué situación se encuentra el paciente para que nosotros podamos pues dar el siguiente paso, ¿no? En caso de que nuestro paciente pues esté inestable, pues no se podría realizar la colonoscopia. Sí, pues sí se podría realizar. Si no, pues tenemos las otras herramientas. ¿Puedes cambiar la siguiente? Ok, que la siguiente sería la angiotac, en la tomografía computarizada multidetector. Aquí se peleaba esta con la angiografía, aunque en la mayor parte de los artículos pues se mencionaba que se utiliza pues más, hoy en día pues más la angiotac. Esta es poco invasiva, aunque bueno, sí se utiliza el uso de contraste endovenoso, puede detectar sangrados de 0.3 mililitros por minuto. Y bueno, más que nada pues mapear la anatomía vascular, arterial y venosa para identificar el sitio de sangrado. ¿Cuáles van a ser sus indicaciones? En caso de una hemorragia de tubo digestivo baja aguda, recuerden que estos pacientes, pues, que presentan esta hemorragia, pues tienen inestabilidad hemodinámica y por eso que esta herramienta diagnóstica pues, está recomendada en esos pacientes. También en los cuales no se puede realizar una colonoscopia o bien si no se encuentra pues, el origen de sangrado, pues en una colonoscopia previa. Sus principales ventajas es de que tiene una gran accesibilidad y rapidez. Aquí no necesita necesidad de preparación intestinal a comparación de la anterior. Tiene una sensibilidad del 85 al 90% y una especificidad del 90 al 95%, aunque esto podría ser solamente si es que hay presencia de un sangrado activo y eso nos lleva a una de sus desventajas, ya que para que esta herramienta diagnóstica pues tenga más efectividad debe haber presencia de un sangrado activo. Entonces, bueno, esa sería una de sus ventajas y la otra es de que no ofrece posibilidades terapéuticas. Y también, bueno, hay que tener cuidado con sus complicaciones derivadas de la radiación y, bueno, y el uso del contraste yodado. La siguiente, por favor. Ok, la otra es la angiografía, como ya mencioné, y la angiotac, pues son como de las de segunda elección. Esta, bueno, puede detectar un sangrado activo mayor a 0.5 mililitros por minuto, tiene una sensibilidad entre el 70 y 100%, pero bueno, eso también, hay que tener mucho cuidado con esa sensibilidad porque igual solamente si es que hay presencia de un sangrado activo, si no está pues baja. Al igual que la colonoscopia, pues esta va a poseer un rol tanto diagnóstico como terapéutico.
Y sus indicaciones, pues más que nada en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica, si es que hay un sangrado intermitente o falta de preparación del colon. Bueno, hay que tener mucho cuidado, yo creo que por eso igual se menciona que utilizan más la angiotac, porque esta sí suele tener pues más complicaciones, se mencionan de un 9.3, perdón, por ciento al 10%, más que nada pues con la isquemia mesentérica, la insuficiencia pues renal aguda, secundaria pues al contraste, o, por el daño arterial. Y bueno, un punto importante es de que este es el examen de elección en una angiodisplasia, igual más adelante se lo van a comentar, y de que además de ser pues el diagnóstico, pues sirve como terapéutica. Igual más adelante se lo van a mencionar. La siguiente, por favor. Ok, la siguiente es una que igual mencionábamos el jueves en la clase anterior, la gamografía con eritrocitos marcados con Tinnesio 99, ideal en pacientes con sangrados crónicos o intermitentes. Puede identificar pues flujos de 0.1 a 0.5 mililitros por minuto, aunque es un poco inespecífico para determinar pues la topografía, ya que como ven en la imagen pues solamente se muestra el área del abdomen en la cual se está produciendo pues el sangrado. Y bueno, su mayor utilidad es identificar pacientes con un sangrado activo, si es que también, bueno, con la colonoscopía no se llega pues a ver, pues esta sería una gran herramienta. Y esto igual ya lo comentábamos, va a ser el ingreso de elección en caso de una hemorragia por divertículo de Meckel. Bueno, con respecto a las últimas dos, si recuerdan, en el principio les mencionaba el concepto que habían implementado, ¿no? Del hemorragia tubo digestivo medio. Esto principalmente por por estas dos herramientas, ¿no? Que era la cápsula endoscópica y la enteroscopía. Más que nada, estas son de elección en caso de que haya una hemorragia en intestino medio. Por eso, bueno, ahí menciona que es el examen de elección en hemorragia tubo digestivo medio. Aunque, bueno, este es un procedimiento no invasivo, permite, pues, valorar pues aproximadamente en un 80% de la mucosa del intestino delgado, y este debe ser pues elección en caso de un estudio pues en el cual la colonoscopia pues salió negativa, y también es importante que los pacientes estén sin compromiso hemodinámico. Tal y como ven en la imagen, pues es básicamente esa cápsula con una camarita. Y bueno, la otra es la enteroscopía. Esta tiene una recomendación de que se debe hacer en menor o igual a 72 horas. Es la segunda línea después de que la cápsula endoscópica pues señaló la elección, y al igual que la anterior, pues el paciente debe estar hemodinámicamente estable. La siguiente, por favor. Ok, puedes señalar, Tori. Por favor. Ok, bueno, aquí traje un algoritmo más que nada para ir retomando pues todo lo que mencioné anteriormente. En caso de una hemorragia digestiva baja, pues si es crónica, si es lenta, pues se podría hacer un estudio ambulatorio y pues hacerlo con un estudio pues colonoscópico, ¿no? Entonces, ¿qué tratamientos puede haber aquí? Va a depender mucho, depende de qué patología esté, pero por ejemplo, si los puse ahí, bueno, al lado puse unos ejemplos, en el caso de divertículos, diverticulosis, pues puede haber, bueno, podemos utilizar adrenalina diluida, la colocación de clips hemostáticos, ligadura de bandas o, bueno, coagulación con gas argón. Y bueno, esas serían pues una de las más, bueno, las técnicas pues más usadas, igual más adelante lo vamos a tomar. Y bueno, si es que el paciente pues tiene una hemorragia de tubo digestivo bajo aguda, manejo inicial pues debe ir orientado a mantener la estabilidad hemodinámica mediante pues la reposición de hidroelectrolítica, también la transfusión de hemoderivados. Y bueno, si es que el paciente pues presenta algunas alteraciones de la coagulación, pues tomar las medidas, ¿no? Vitamina K, plasma fresco congelado, factores de coagulación, y bueno, transfusión de plaquetas. Y bueno, bueno, aquí se me olvidó un punto, igual hace rato me lo mencioné, pero uno de los primeros pasos ante una hemorragia digestiva baja, aguda, pues es descartar una hemorragia de tubo digestivo alto. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues mediante la endoscopía, una gastroscopía o un lavado mediante pues una sonda nasogástrica. Entonces, una vez de que se ha descartado pues el origen alto, depende de cómo esté el paciente, pues vamos a hacer el siguiente paso. Si es que ya el paciente pues está hemodinámicamente estable, ya se puede utilizar la colonoscopía, recuerden, de entre 12 a 24 horas, y de ahí pues se puede realizar su tratamiento. Bueno, aquí mencionan la hemorragia autolimitada porque recuerden que entre el 80 y 85% pues es autolimita. Si es que la hemorragia persiste, pues aquí mencionan realizar una angiotac, no, a la derecha. Así, una angiotac, y de ahí pasar con una angiografía terapéutica. La angiografía ofrece, pues, más que nada,
con agentes pues vasopresores, con vasopresina, o por embolización vascular, con agentes trombóticos, ¿no? Nada, más que nada pues para cesar la hemorragia. Y recuerden también tener cuidado con las complicaciones. Y bueno, si es que la hemorragia persiste, pues ya en último caso sería la cirugía. Si el paciente pues está inestable, ahora en el otro, ajá, pues rápido pues hacer el angiotac, después tratar de, pues, de utilizar una angiografía intervencional, o si es que se puede volver a intentar la colonoscopia, si no, pues tratarlo con angiografía. Y si no, pues, bueno, si es que la hemorragia persiste, pues otra vez sería la cirugía. Entonces, como pueden ver, la cirugía pues ya va a ser la última opción. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok, entonces la cirugía pues ya supone la última opción en una hemorragia de tubo digestivo bajo. Esta tiene una mortalidad de alrededor del 10% y sus indicaciones más que nada se debe reservar para casos de sangrado masivo, de sangrado grave que no se pueden controlar mediante técnicas pues, endoscópicas o radiológicas, que sería bueno la angiografía, o bien si es que no es posible, si es que no es posible pues determinar el origen del sangrado. Y bueno, si es que sí se llega a encontrar, pues lo correcto sería hacer una restricción colónica lo más corta posible, si es que se conoce el sitio, y si no, pues se debe realizar una colectotomía subtotal, aunque, bueno, si es que no se identifica el sitio del sangrado. La siguiente, por favor. Ok, esta es bueno, es lo que les mostrábamos hace rato en la etiología, igual vamos a hablar de las más frecuentes, y bueno, puedes cambiar la siguiente. Ok, vamos a empezar con los anatómicos, la siguiente. Ok, primero vamos a ver la enfermedad diverticular. Vamos a hablar de unos conceptos. La primera, que es enfermedad diverticular, es un término clínico que se emplea para describir la presencia de divertículos sintomáticos, ¿no? Donde sí hay manifestaciones clínicas. La diverticulosis se refiere a la existencia de divertículos en los cuales no hay inflamación. Es decir, no hay manifestaciones clínicas. Y la diverticulitis, pues, ya alude a la inflamación sí, a la inflamación y la infección, pues, relacionada con los divertículos. Entonces, ¿qué son los divertículos? Vamos a ver que en la enfermedad diverticular se les van a llamar divertículos falsos. Más que nada porque solamente se está herniando dos capas, sí, dos capas de la pared del colon, y por eso son divertículos falsos. Igual están aquellos divertículos en los cuales sí se hernia todas las capas, y esos son los verdaderos, que ahorita se los voy a mencionar, que bueno, pero recuerden que es el divertículo de Mecke. Pero bueno, estos son divertículos falsos, y los divertículos van a ser protrusiones oculares de la mucosa, es mucosa en ciertas áreas del intestino, más que nada en el colon, bueno, en las áreas débiles de la pared intestinal, donde los vasos sanguíneos penetran. Entonces, si ven en la imagen, ahí en las flechitas, pues marcan los divertículos. Bueno, volviendo al tema de diverticulitis, vamos a ver que va a haber dos, una sin complicaciones y otra es complicada. La sin complicaciones se menciona que solamente se caracteriza por un dolor, hipersensibilidad en el cuadrante inferior izquierdo, mientras que la complicada ya es con absceso, obstrucción, peritonitis difusa, o fístulas entre colon y bueno, las estructuras adyacentes. Bueno, pero en lo que nosotros vamos a enfocar, pues va a ser más que nada en la hemorragia diverticular. ¿Puedes cambiar la siguiente, por favor? Ok. Su epidemiología. Vamos a ver que estos van a afectar a mayor de 60 años. Así se me olvidó mencionarles. En la enfermedad diverticular, pues es la más frecuente en aquellos pacientes pues ya de avanzada edad. Bueno, y aquellos pacientes que presentan diverticulosis, solamente el 10 al 25% de los pacientes van a tener diverticulitis. Igual esto ya lo mencionaba hace rato, que esta representa entre el 13, perdón, del 30 y 65% de las hemorragias de tubo digestivo bajo. Y de los pacientes, pues aproximadamente en 3 al 15% van a presentar pues la hemorragia diverticular. Si bien pueden investigar, bueno, la GPS igual menciona que los divertículos pues predominan más que nada en el sigmoides. Los divertículos del colon derecho pues son los más responsables de estas hemorragias, aunque también se menciona que se resuelven espontáneamente. Ok, entonces, bueno, en su fisiopatología, en las imágenes de abajo, ahí se pueden ver como esos chipotitos, como esos globitos que están, puedes señalar, Tori, por favor. Sí, bueno, esos serían los divertículos. Entonces, igual se han hecho diversas teorías. A la más sonada, pues la que mayormente mencionan, es la de la falta de fibra dietética, en la cual esta falta pues, sí, de fibra pues, produce un volumen más pequeño en las heces, que necesitan pues como tal una presión intraluminal y bueno, y la tensión de la pared del colon, pues que sean más altas, ¿no? Para que se impulsen las heces. Entonces, esta contracción crónica, en la segunda imagen ya vemos estas contracciones, lo que ocasiona pues va a ser una hipertrofia muscular y bueno, divertículos por pulsión, y van saliendo los divertículos.
Igual se han propuesto otras teorías, como por ejemplo la pérdida de la fuerza de tensión y la disminución de la elasticidad de la pared intestinal, que bueno, depende de la edad. Y bueno, no, más que nada son teorías. Y bueno, mm, en caso de los factores de riesgo, vamos a ver que va a ser por tabaquismo. En este caso, pues las más frecuentes serían, bueno, de mayor edad, ya mencioné, y bueno, la utilización de fármacos, ¿no? De los antiplaquetarios, anticoagulantes, AINES. Igual puede haber otros como obesidad, como depresión. Lo que faltaría, pues, por falta de fibra, ¿no? Pero más que nada, en la hemorragia, pues serían esos dos. Pues, la siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar acerca de su cuadro clínico. Bueno, tiene una característica que va a ser abrupto, se manifiesta pues de una manera brusca, se menciona que va a ser indoloro, intermitente y bueno, también que va a ser autolimitado, ¿no? Es lo que ya mencionaba, entre un 70 y 80%, aunque se menciona que suele recidivar durante el primer año entre el 22 al 38% de los casos. Igual se mencionaba de una hemiplegia indolora de moderado volumen y bueno, la presencia de melena, que aquí le puse un asterisco, ¿no? Porque igual puede haber, como no. Y bueno, el 3 al 5% de los pacientes van a presentar una hemorragia que va a ser severa y va a tener compromiso hemodinámico. Ok, en su diagnóstico vamos a ver que volvemos otra vez a lo mismo, va a depender de cómo se encuentre el paciente, si está hemodinámicamente estable, pues la colonoscopia sería de primera elección, y si no, podemos ocupar la angiotat, la camografía o la angiografía. La siguiente, por favor. Okay. Tori, ¿puedes poner el video, por favor? Bueno, ahí les traje un video de cómo se ven a través de una colonoscopia. ¿Me avisas si lo ven? Sí, sí se ve. A ver. Ponle por dos, ¿no? Para que se vea. Ah, ya lo Sí, gracias. Sí, bueno, ahí se ve la hemorragia. Unos divertículos. Bueno, más que nada es eso. Gracias. Ok, vamos a hablar acerca de su tratamiento. Entonces, primero, pues, como ya había mencionado, pues, en algunas ocasiones se autolimitan, ¿no? En la mayor parte de los casos. Pero si no, hay que darle, bueno, hay que dar al paciente, pues, soporte vital, es lo que veíamos en el algoritmo, ¿no? Ante toda hemorragia, pues, su resucitación mediante la fluidoterapia, la transfusión de hemoderivados, fármacos activos que, bueno, que regulen esta estabilidad hemodinámica. Y bueno, en tratamiento, si es que se puede, pues sería colonoscópico, ¿no? Esa sería la primera elección. La segunda, pues si el primero no se puede o en caso de un paciente pues hemodinámicamente inestable, pues sería un tratamiento angiográfico y ya el último, ya la última elección pues ya sería un tratamiento quirúrgico. La siguiente, por favor. Pero y la siguiente. Bueno, espera un tantito. Ahí está. Gracias. Pensé que no había escuchado. Gracias. Ok, entonces el tratamiento vamos a ver que va a ser mediante tres técnicas. La primera es la técnica de inyección, que va a ser la adrenalina, perdón. Y bueno, esta va bueno, diluida y también se menciona que va a tener, bueno, que tiene mayor efectividad con escleroterapia. Igual tenemos técnicas mecánicas que va a incluir la clip, bueno, los clips hemostáticos y las ligaduras con bandas. Y bueno, tenemos las técnicas térmicas como la coagulación con plasma de argón, la coagulación monopolar y bipolar, o bueno, pinza caliente. Aunque hay que tener mucho cuidado con estas últimas técnicas porque tienen riesgo de perforación. Entonces, ahí en las imágenes, la primera correspondería a una sí, a la inyección de adrenalina. La segunda menciona a los clips hemostáticos. Y bueno, ya la última sería con la coagulación con plasma de argón. Tori, ¿puedes poner el video, por favor? En este video se muestra la acumulación de sangre de un divertículo en el colon sigmoide. El tratamiento inicial de los divertículos que sangran activamente suele incluir la inyección de adrenalina diluida mediante una aguja para escleroterapia, como aquí se muestra. En este caso, a pesar de varias inyecciones, persistía la hemorragia diverticular. La pared lateral se marca con un tatuaje mediante una punta de carbón. Para los divertículos que no dejan de sangrar, hay varios tratamientos, como la colocación de hemoclips o la aplicación de una sonda térmica. En este caso, el divertículo se desvió hacia un dispositivo para ligamiento mediante un punto de succión, para luego ligarlo con una banda elástica. La hemostasia fue excelente. El desenlace clínico de este paciente fue adecuado. La hemorragia se contuvo y no se presentaron problemas derivados del procedimiento.
Bueno, aquí utilizando lo de la ligadura con bandas. En la siguiente, Tori, por favor. Igual va otro video. Ok, puedes dar en el minuto 1 con 40 segundos, por favor. Ándale, igual ponle por 2 porque sí está un poco tardado. Gracias. Bueno, aquí se está aplicando lo de la coagulación con plasma de argón. Y pues utiliza clips hemostáticos. Bueno, ya es todo. Ok, bueno, igual puede haber tratamiento geográfico. Bueno, se identifica el vaso responsable, bueno, se hace una embolización. Igual con la infusión de vasoconstrictores, y aquí encontré estos valores de vasopresina de 0.02 a 0.04 unidades por minuto. Igual, bueno, hay que tener ciertos cuidados con las complicaciones como la isquemia intestinal y la nefropatía por contraste. Y bueno, el tratamiento quirúrgico solamente va a ser necesario en caso de que haya fracaso, tanto con la colonoscopia y con endoscopia terapéutica y bueno, con la angiografía. Igual si es que el choque hemorrágico no responde a resucitación y si es que se requieren pues elevados transfusiones de hemoderivados. Ok, la siguiente. Bueno, aquí les pongo este algoritmo para igual después lo revisen, pero bueno, es básicamente lo que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Ok, el siguiente vamos a hablar acerca del divertículo de Meckel. Esta como tal solamente va a ser en aquellos grupos etarios, pacientes jóvenes, ¿no? Más que nada en pacientes pediátricos. Es un padecimiento, pues, de origen congénito que corresponde más que nada a un remanente del conducto onfalomesentérico, vitelino, y se localiza con mayor frecuencia en el intestino delgado, ¿no? Más en el ilio. Estos iban a ser llamados divertículos verdaderos, es lo que les mencionaba hace rato, los anteriores eran falsos, eso sí, porque contienen todas las paredes del intestino. En su epidemiología vamos a ver que es la anomalía congénita más frecuente del tracto gastrointestinal. Su incidencia, pues, se estima que va entre los 0.3 al 3%, aunque tienen una media de 2%. Y aquí, bueno, puse el 2 en negritas porque el 2 es muy importante en divertículo de Meckel y, bueno, más adelante se les voy a mencionar por qué. Bueno, del 5 al 17% de los casos pues llegan a ser sintomáticos y más que nada aquellos pacientes que tienen síntomas son debidos a sus complicaciones. Bueno, el diagnóstico, como ya mencioné, suele hacerse en la infancia. Entre un 50 al 60% de los pacientes que lo desarrollan son en aquellos menores de 2 años. Y aquí volvemos a tener el 2. Recuerden que el 2 es muy característica. Y bueno, su frecuencia se menciona que es más en hombres que en mujeres, siempre de 2 a 1. Y otra vez tenemos el 2. Pero ahorita se los voy a mencionar por qué. Bueno, las complicaciones del divertículo de Meckel se pueden presentar pues entre el 25% de los casos. Em, ¿Cuáles van a ser esas complicaciones? Vamos a tener la hemorragia, obstrucción intestinal, intussuscepción, diverticulitis y, bueno, perforación con peritonitis. Y de estos, pues la manifestación clínica más frecuente va a ser en niños menores de 2 años. En los adultos, pues sí, sus causas, pues, bueno, las complicaciones que suelen aparecer más va a ser la obstrucción intestinal y la diverticulitis, siendo las demás que le siguen. La siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿cómo ocurre? Se menciona que durante las primeras etapas del desarrollo fetal, el intestino del feto, pues se va a adherir a la membrana vitelina, más que nada, pues para recibir para recibir, sí, nutrición a través del conducto onfalomesentérico. Bueno, ahí lo señalé. Y bueno, si este conducto pues no involuciona, perdón, hacia la séptima semana de gestación, pues lo que va a hacer es de que se formen varios remanentes. Y esta falta de involución puede dar origen pues a diversas estructuras residuales. Entre ellas podría ser una fístula onfalomesentérica persistente, un quiste umbilical, bueno, otras, pero la más común siempre va a ser el divertículo de Meckel. Y bueno, la falta del cierre, y como le puse, pues de la parte pues más proximal del conducto onfalomesentérico nos va a ocasionar pues este divertículo de Meckel. Y bueno, además de que tiene, bueno, además de que tiene
tanto todas las paredes del intestino, pues aproximadamente entre un 50 y un 55% de los casos, el divertículo de Meckel va a tener origen sí, ectópico, ¿no? Tejido ectópico. ¿De dónde va a ser esto? Más que nada va a ser de dos, de tipo gástrico y de pancreático, siendo más frecuente el gástrico. Igual puede haber remanentes de otros, bueno, de tejido ectópico, como podría ser colónico, duodenal, yuyunal, aunque su incidencia es menor y como tal no tienen muchas complicaciones. Entonces, aproximadamente en el 90% de los casos, el divertículo de Meckel está entre los 60 y 90 centímetros de la válvula iliocecal. Y bueno, también encontré en otro en el cual se menciona que de 60, bueno, que en pacientes y que en adultos está entre 60 a 100 y en niños entre 30 a 90, ¿no? Pero casi siempre van a estar a los 60 centímetros. Y bueno, ¿por qué ocurre la hemorragia o por qué produce hemorragia? Una de sus complicaciones. Esto es más que nada pues por el tejido ectópico que hay ahí, ¿no? El gástrico, pues debido a su secreción pues ácida, y el pancreático debido a sus secreciones alcalinas, ¿no? Que ocasionan pues lesiones ulcerosas y de esto pues ya nos llevaría como tal a la hemorragia. La siguiente, por favor. Ok, entonces en el cuadro clínico, aquí pongo hemorragia porque igual puede haber cuadro clínico dependiendo de qué complicaciones estamos hablando. Como estamos hablando de pues, hemorragia, pues puse esta. La más frecuente pues sería la hematoquesia, sería pues una de sus principales características, seguida de, bueno, también se menciona que puede haber náuseas, vómitos, fatiga, irritabilidad y, bueno, dolor abdominal. El diagnóstico, igual ya lo mencionamos el jueves anterior, la elección, y siempre en un divertículo de Meckel va a ser la gamografía con tecnesio 99. Bueno, se menciona que tiene una sensibilidad y especificidad de hasta el 90% en estos pacientes pediátricos y también de que se puede mejorar esta sensibilidad y especificidad con la administración de pentagastrina, glucagon o cimetidina, aunque bueno, también hay que tener ciertas precauciones con complicaciones. Y bueno, ahí en la imagen, pues, bueno, se mencionaba que hay una gamografía en un paciente con divertículo de Meckel y sería ese puntito que ven ahí, ¿no? Traté de ponerle con la rayita verde, ¿no? Ese sería. Ok. Igual, puede haber otras de ayuda, como por ejemplo la angiografía, en aquellos pacientes adultos con episodios de hemorragia intermitente o sangre oculta. Y bueno, también se menciona la cápsula endoscópica. Y bueno, esto es más que nada en el caso de una hemorragia, recuerden, sí, va a depender mucho, ¿no? De qué complicación esté presente. La siguiente, por favor. Ok, el tratamiento, pues, más que nada, aquí bueno, lo pongo con negritas, debe ser en divertículos de Meckel sintomáticos. Esto, bueno, lo puse porque en la mayor parte de artículos hay como cierta controversia en que si se debe hacer, pues, el tratamiento quirúrgico en aquellos pacientes con divertículo de Meckel, pero asintomáticos, ¿no? Que no tienen manifestaciones clínicas y que solo se han encontrado, pues, por otros estudios, ¿no? Y por suerte. Entonces, pues, más que nada, de primera, pues, debe ser en pacientes sintomáticos. Y tenemos la resección ileal y la diverticuloctomía. Y bueno, aquí se menciona de que puede realizarse de manera abierta, vía laparoscópica, siendo esta de última, pues la de mayor elección. Y con respecto a las imágenes, en la primera, en la A, se menciona que es una diverticuloctomía simple, la otra es una diverticuloctomía con grapadora mecánica, y la otra era mediante endocortadora y endograpadora. Y bueno, ahí puse unas imágenes. Igual puedes poner el video, Tere, por favor, y ponerle por dos. Por favor. Bueno, ese es por vía laparoscópica. Uno menciona, ¿no? Que está a 60 centímetros, lo que mencionaba hace rato. Eso es una engrapadora lineal. Ujú.
Y bueno, y eso es todo. En la siguiente, Tori, por favor. Ok, esta es lo que les mencionaba del número 2. Se ha establecido de regla, para que recuerden, que ocurre en el 2% de la población, la relación de hombres, 2-1, con mujeres. La localización se menciona a 2 pies, recuerden 60 centímetros. Bueno, se menciona aquí que mide 2 centímetros de diámetro y 2 pulgadas, que correspondería a 5 centímetros de longitud. Y que puede tener 2 tejidos, ¿no? Que ya hablamos de que era gástrico y pancreático. Y que, bueno, su edad habitual aquí menciona que es de 2 años, ¿no? Menor a 2 años. Y bueno, la siguiente, por favor. Ok. Bueno, vamos a tratar de irnos más rápido. Y bueno, en la etiología neoplásica vamos a tener el cáncer colorectal. Y bueno, en general los tumores de colon, pues ya sean malignos o benignos, pueden estar asociados a otros padecimientos como la enfermedad diverticular, pólipos y en raras ocasiones, pues los tumores causan sangrados por sí mismos. Cuando llega a ocurrir, pues suele ser intermitente o puede estar oculto. Las neoplasias van a representar del 3 al 20% de los casos de hemorragia digestiva baja y bueno, que suelen ser resultado de ulceraciones o erosiones en la superficie de la tumoración. Habitualmente las neoplasias de colon proximal se manifiestan en forma de anemia o melenas, mientras que las del colon distal en forma de hematoquesia o rectorragias. Pero generalmente dentro de los signos y síntomas asociados a neoplasias, pues encontramos la pérdida de peso, fatiga, astenia o el cansancio. Bueno, este tipo de neoplasias crecen lentamente y pueden estar presentes varios años sin que aparezcan los síntomas, pero se debe sospechar de cáncer en pacientes mayores de 40 años con cambios del ritmo intestinal como el estreñimiento, diarrea, tenesmo y el dolor abdominal. Y bueno, la presencia de síntomas como las rectorragias, hematoquesia, melenas, y también la presencia de anemia microcítica, en especial atención a las mujeres menopáusicas, perdón, porque puede ser la única manifestación del cáncer. Y pues bueno, la colonoscopía es el método de elección para detectar un tumor primario y pues también obtener biopsias para confirmar el diagnóstico y descartar la existencia de otras lesiones. En el tratamiento, la cirugía pues es la piedra angular del tratamiento del cáncer colorectal. Cerca del 70-80% de los pacientes son candidatos para la resección de los tumores, pero también la radioterapia y la quimioterapia pues suelen ser útiles en pacientes seleccionados. Y bueno, las recomendaciones después de una resección, la cirugía, pues incluyen una visita al médico cada 3 a 6 meses, una colonoscopia cada 3 a 5 años y pues también medir los niveles séricos de antígeno carcinoembrionario. Esto se puede hacer cada 3 a 6 meses durante 5 años. Eh, bueno, las etapas del cáncer pues se van a expresar en números romanos desde la 1, que es la menos avanzada, bueno, sería la 0, hasta la número 4, que es la más avanzada. Y bueno, algunas de las fases se van a subdividir con letras. En la etapa 0, el cáncer está en la etapa más temprana, no ha crecido más allá de la mucosa. Y esta etapa pues también se conoce como carcinoma in situ o carcinoma intramucosa. La etapa 1, el cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa o también puede haber crecido pues en la mucosa propia. En la etapa 2A, el cáncer crece hasta la capa más externa del colon o del recto, que sería la serosa, pero no ha llegado a órganos adyacentes. Mientras que en la etapa 2, pues el cáncer ya ha crecido a través de la pared del colon o del recto y también se ha esparcido a tejidos cercanos o órganos del abdomen como el peritoneo visceral. En la etapa 3A, el cáncer ha crecido a través de la mucosa hasta la submucosa o también pudo haber crecido solo en la mucosa propia. Y pues se ha propagado de 1 a 3 ganglios linfáticos que son regionales, pero no a otros sitios más distantes. En la etapa 3B, el cáncer ha crecido en las capas más externas del colon o del recto, pero no ha llegado a órganos adyacentes todavía y se ha diseminado de 1 a 3 ganglios linfáticos. Y en la etapa 3C, el cáncer pues puede o no haber crecido hasta la pared del colon del recto,
pero se ha propagado a 4 o a más ganglios linfáticos. En la 3C tampoco se ha propagado a áreas de órganos distantes. Mientras que la etapa 4, el cáncer pues ya pudo haber crecido hasta la pared del colon o del recto y se pudo haber propagado a ganglios linfáticos regionales y también a órganos distantes como el hígado, el pulmón, el peritoneo o hasta el ovario. Bueno, ahora vamos a ver la etiología vascular. Vamos a empezar con la colitis isquémica. Y bueno, pues este proceso se caracteriza por una inflamación que va a ser del colon, que va a generar un flujo arterial pues insuficiente para cubrir las demandas del órgano. Esto se puede deber a una trombosis o embolias de las arterias y venas mesentéricas. Y bueno, este proceso es responsable de un 11 al 13% de los casos de hemorragias digestivas bajas. Y suele relacionarse con la arteriosclerosis, donde pues se responden muy exageradamente a los estímulos vasoconstrictores. En su cuadro clínico, pues vamos a ver que varía entre formas leves y transitorias, como las lesiones de la mucosa y la submucosa, que pues es lo más común, que pasa en un 70-80% de los casos, pero puede llegar hasta formas fulminantes, como lo menciona el artículo, como estados de necrosis, perforación, peritonitis y la muerte. Bueno, es necesario sospechar una colitis isquémica en todo paciente que presente algunos de los factores de riesgo que vemos en la tabla, que van a estar sumados a algunos de los siguientes puntos, como el dolor abdominal, de comienzo súbito, urgencia por la defecación, una rectorragia o diarrea sanguinolenta. Y pues la confirmación diagnóstica debe realizarse con estudios de imagen. Cuando no hay signos de peritonitis, se realiza una colonoscopia precoz, que es antes de las 48 horas. Y cuando sí hay signos de peritonitis, se prefiere realizar una tomografía abdominal, en la que podremos ver la localización del segmento afectado por la isquemia. Y bueno, ¿cuáles son los datos de peritonitis? Son el dolor abdominal, al tacto, la distensión, fiebre, náuseas y anorexia. El tratamiento, pues el manejo suele ser conservador. Se recomienda una adecuada reposición hidroelectrolítica y antibioterapia. Y en caso de mayor gravedad se sugiere el manejo quirúrgico, pero esto aumenta el riesgo de muerte entre un 30 al 60%. Otra etiología, vamos a tener las enfermedades perianales como las hemorroides y la fisura, que ya lo vimos. Y bueno, nada más para recordar, el concepto de hemorroides, pues son formaciones de plexos vasculares, que son normales y se vuelven patológicas cuando los vasos que las forman pues se dilatan o se ingurgitan. Y la prevalencia de esta enfermedad va desde el 4 y el 86%, o sea que es bastante común. En el cuadro clínico, pues algunas de ellas pueden causar prurito y también acompañarse de coágulos que son expulsados espontáneamente. Y podemos ver sangre al final de las deposiciones o el manchado del papel higiénico. Perdón. En el diagnóstico, pues es meramente clínico y pues con la exploración anorrectal. El tratamiento, pues ya habíamos visto que las del grado 1 y 2 requieren tratamiento médico conservador, como dieta con fibra, líquidos, evitar irritantes, analgésicos, mientras que las del grado 3 y 4, pues por lo general requieren tratamiento quirúrgico, que sería pues la ligadura de banda elástica. Y en cuanto a las fisuras, pues tenemos que es una lesión en el canal anal, frecuentemente se origina en el rafe posterior. En el cuadro clínico, pues sus principales manifestaciones son el dolor, comezón y rectorragia. Y el diagnóstico se va a realizar la inspección, pues que podemos ver la fisura, y el tacto rectal pues es muy doloroso y llegando a provocar sangrados. Los exámenes complementarios son la anoscopía, que nos permite observar mejor la lesión, y la rectosigmoidoscopía para excluir otras lesiones. Y en el tratamiento, pues usualmente son de corta duración, suelen sanar espontáneamente,
pero aquellas que duran más de 6 semanas suelen requerir tratamiento quirúrgico, que sería la esfinterotomía lateral interna. Pasando a las angiodisplasias, vamos a tener que son vasos con malformaciones. Pueden ser de paredes delgadas, pueden estar dilatadas o pueden estar solo recubiertos por endotelio o por pequeñas cantidades de músculo. Estas lesiones van a ser responsables del 3 al 12% de los casos de hemorragia digestiva baja. Ocurren con más frecuencia a nivel de colon, en el ciego mayormente, y especialmente en mayores de 60 años. Y es lo que vemos en la tablita de abajo. Hay diversas teorías de su formación. Por ejemplo, una es la formación en respuesta a una obstrucción venosa, una complicación isquémica crónica de la mucosa, esto cuando hay obstrucción intestinal o hay esfuerzo en la defecación. La tercera es la complicación de isquemia local. Esta pues está relacionada con enfermedades cardíacas, vasculares o pulmonares. Y una cuarta teoría pues es que sean congénitas. En el diagnóstico, pues la angiografía es considerada el gold standard en el diagnóstico de las angiodisplasias. Y mientras el tratamiento de la misma forma, la angiografía nos permite intervenciones terapéuticas como la inyección de vasopresina intraarterial, y pues esto logra el control del sangrado en un 90%. Tenemos las lesiones de Ulafo, nos la había comentado el doctor la clase pasada, y bueno, se describen como una malformación vascular, suele ser de una arteria, en otras biografías la mencionan como arteriola, que va a estar ubicada en la submucosa digestiva, que presenta un calibre entre 10 a 30 veces mayor de lo habitual. Y pues puede localizarse en cualquier parte del tubo digestivo. En promedio, pues forma parte del 1.5% de los casos de hemorragias digestivas y pues es muy poco frecuente. En el cuadro clínico, pues por la rotura de esta arteria, se presenta en forma de hemorragia. En el caso de pertenecer al tubo digestivo, pues se presenta como hematoquesia, como rectorragia. Y suele ser de forma aguda y suele ceder espontáneamente. En la etiología, pues no se conoce exactamente por qué se rompe esta arteria, pero hay varias teorías. Una es por la atrofia, que es el adelgazamiento de la mucosa. Otra es la isquemia, por falta de riego sanguíneo. Otra es por trombosis, que es la oclusión por coágulos de la arteria. Y pues en el diagnóstico, la prueba fundamental es la endoscopía. Y en caso de que la lesión se encuentre en el colon, pues se utiliza la colonoscopía, en la que vamos a poder ver sangrados a chorros o flujos a través de la mucosa. Y también se va a visualizar un vaso que tiene sangrado activo dentro de la mucosa digestiva. También suele verse un coágulo fresco que suele estar adherido a la mucosa. Bueno, el tratamiento se va a basar en el uso de la técnica de hemostasia. La que se usa en mayor frecuencia es la termocoagulación, pero hay otros métodos como la colocación de clips o ligaduras elásticas que pues ya nos las había explicado Leo hace rato. Y bueno, esta termocoagulación puede llegar a ser arriesgada para el duodeno por su pared delgada. Y bueno, tenía un video, pero es prácticamente lo mismo que nos había enseñado el Leo de la hemostasia. Y bueno, esas fueron las causas vasculares y neoplásicas del sangrado del tubo digestivo bajo. Las vemos muy por encimita para no tomar mucho tiempo, pero tratamos de rescatar lo más importante. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas causas inflamatorias. Puedes pasar a la siguiente, por favor. ¿Sí la ven? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? No, la anterior. No regresa. Ajá, esa. Bueno, vamos a iniciar en la de enfermedad inflamatoria intestinal.
Ale, ¿Sí me escuchan? Elsa. Ajá. Bueno, vamos a iniciar hablando de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta va a cursar con dolor, igual como ya dijo el doctor. Y bueno, acá hacemos referencia pues a la serie de enfermedades crónicas que representan de un 3 a un 11% de las causas de la hemorragia de tubo digestivo bajo. Y las patologías más frecuentes dentro de esta enfermedad inflamatoria, pues igual ya lo mencionó el doctor, pero van a ser la colitis ulcerosa crónica y la enfermedad de Crohn. La incidencia de la colitis ulcerosa es aproximadamente de 2 en 100,000 y la de la enfermedad de Crohn de 4.5 en 100,000, con mayor frecuencia pues en países industrializados. Se puede presentar a cualquier edad, con mayor frecuencia entre los 20 y 30 años. La colitis ulcerosa se presenta de forma más frecuente con sangrado pues a través de heces, que va a ser este sangrado mucoso. Y mientras que en pacientes con enfermedad de Crohn los síntomas igual pues cursa con síntomas o los síntomas inespecíficos son los más destacados son la diarrea, la pérdida de peso, el dolor abdominal y la masa abdominal. Puede afectar todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, de forma segmentaria o discontinua, con afectación transmural de la pared del tubo digestivo, pero igual la localización más frecuente es en el ilion terminal y en el colon. Para el diagnóstico de esta enfermedad inflamatoria va a ser necesaria una colonoscopía, igual asociada a biopsias escalonadas, y la cirugía es necesaria en, en el 20 o 30% de los casos. Y la tabla que vemos ahí es una tabla como comparativa de las características de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, que nos dice que genéticamente en la enfermedad de Crohn se han identificado genes con susceptibilidad, y bueno, la colitis tiene una asociación leve. La distribución en la enfermedad de Crohn puede ser cualquier parte del tubo digestivo y la colitis ulcerosa solo en el colon. La afectación perianal en la enfermedad de Crohn es frecuente y en la colitis no. Y en la anatomía patológica, todo el espesor de la pared intestinal, como ya se dijo, activando inmunidad celular y granulomas. Y en la colitis ulcerosa, la afectación es de tipo epitelial, superficial, igual activando la inmunidad tumoral. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Perdón, es que un poquito, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ahí? Ya. Bueno, la colitis por radiación puede ser responsable del 1 al 5% de los casos de rectorragia, y es una inflamación de la mucosa del colon que suele presentarse en pacientes, como su nombre lo dice, que recibieron radioterapias a nivel abdominopélvico, por ejemplo, en tratamientos de neoplasia de colon o ginecológicas. El daño va a ser directamente proporcional a la dosis de radiación y volumen de intestino irradiado. ¿Qué quiere decir? Que entre más dosis de radiación, más intestino irradiado, pues el daño va a ser mayor también. Esta lesión ocurre secundaria a los cambios vasculares y a la respuesta inflamatoria inducida por la radiación, que termina con fibrosis, ulceración y fisuras de la mucosa. La sintomatología se puede manifestar durante el tratamiento con radiación o hasta algunas semanas posteriores a esta radiación, y se va a seguir considerando aguda, o bien puede aparecer meses o incluso años después, y a esta la vamos a denominar crónica. Dentro de los síntomas más frecuentes vamos a encontrar rectorragia, diarrea sanguinolenta, dolor anal,
diarrea en general, urgencia defecatoria, incontinencia defecatoria, tenesmo, anemia. Y el diagnóstico de confirmación va a necesitar una rectoscopía o colonoscopía con biopsia. Puedes pasar a la siguiente, por favor. La colitis infecciosa. Bueno, igual esta va a cursar con dolor abdominal y es responsable de un 2 a un 5% de las causas de hemorragia de tubo digestivo bajo. Y dentro de los patógenos más frecuentes vamos a encontrar Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, E. coli, Yersinia. Y en forma general se puede presentar con esta disentería, la diarrea con mucosidad y sangre. Igual se ve asociada a las molestias abdominales, fiebre, o también puede cursar de una forma asintomática. Dentro de los exámenes que se van a requerir para el diagnóstico ante la sospecha de este cuadro, vamos a tener pues laboratorios completos, cultivo de heces, o sea, el coprocultivo, colonoscopía con biopsia y toxinas según sea la sospecha que se tenga. Por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo, la FGHI, son imágenes de una colonoscopía de 4 pacientes diferentes y muestran grados variables de una enfermedad, de una colitis por Clostridium difficile o colitis pseudomembranosa, y pues, bueno, está en 4 estadios distintos de la enfermedad. Puedes pasar. Bueno, decía el artículo que en ese paciente sí pidieron prueba de toxinas, solo como confirmatorio. Puedes pasar a la siguiente, por favor. La proctitis, bueno, los pacientes con enfermedad leve van a presentar menos de 4 deposiciones al día, van a ser afebriles y sin pérdida de peso. Pueden o responden a tratamiento local con corticoides o con ácido aminosalicílico, en enema, en espuma o en supositorios. Y en caso de que la enfermedad sea moderada, pues va a ser de 4 a 8 deposiciones sanguinolentas al día, febrícula, dolor abdominal, y en ese caso pues se va a preferir un tratamiento de tipo oral. Los signos y síntomas van a ser heces con sangre, estreñimiento, sangrado rectal, secreciones o pus rectal, dolor o molestia rectal y tenesmo. Y bueno, solo al final iba a agregar lo de los AINES, que igual ya se habló hace un rato, que el uso de AINES pues nos va a aumentar el riesgo de esta hemorragia de tubo digestivo, y esto pues se podría o se le atribuye al rol que tiene al rol que tienen estos medicamentos haciendo un trauma en la mucosa y la inhibición de la función plaquetaria. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Y ya eso es todo de nuestra parte. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, observaciones o comentarios? No, ¿No? yes. Todo es clarísimo, todo es maravillosamente entendido. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer entonces con cualquier paciente que tengamos incluso sospecha de sangrado de tubo digestivo bajo? Colonoscopía. Siempre hay que iniciar con una colonoscopía, exactamente. No es conveniente que le digamos al paciente o darle largas o postergar o retrasar los diagnósticos específicos. Lo que les tenemos que solicitar es una colonoscopía, independientemente de que no vengan con síntomas graves.
Ya si el paciente viene con síntomas graves, nos explicaron exactamente cómo es el algoritmo de toma de decisiones. Bueno, muy bien. Mañana es